predominó en... Saludos, mi nombre es Génesis Montes y el día de hoy voy a compartirles sobre el condicionamiento clásico bajo el concepto reflexiológico. El trabajo de Ivan Pavlov se enmarca en la tradición objetivista reflexiológica que predominó en la investigación fisiológica en Rusia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta tradición se caracterizaba por su énfasis en el estudio riguroso y controlado de los procesos fisiológicos objetivos y observables. Pavlov despreciaba el trabajo de los psicólogos de su tiempo por considerar que se mantenían dentro de la especulación filosófica en contraposición a la orientación objetiva y controlada de la fisiología. El enfoque reflexiológico de Pavlov se centraba en la unidad de análisis de la fisiología, que era el reflejo. En este contexto, el término reflejo se refería a cualquier conexión entre estímulos ambientales y respuestas del organismo. El cerebro se concebía como el coordinador de todos los reflejos a través de la actividad nerviosa superior. Pavlov estudió específicamente la actividad nerviosa superior adquirida en contraposición a la innata, mediante el método de los reflejos condicionados. En este sentido, describió las condiciones bajo las cuales se establecen nuevos reflejos condicionados, destacando la importancia de la conciencia de estímulos para la adquisición de propiedades desencadenantes en el animal. El condicionamiento clásico, en su primera versión, es un método experimental que permite la creación de nuevos reflejos que enriquecen la actividad nerviosa superior, tal como fue concebida desde el enfoque objetivista reflexiológico de la fisiología. El condicionamiento clásico se basa en varios elementos clave que son fundamentales para entender cómo funciona este tipo de aprendizaje asociativo. El primero de ellos es el estímulo incondicionado. Es un estímulo que, de forma natural y sin necesidad de aprendizaje previo, desencadena una respuesta refleja o automática. Este estímulo provoca una respuesta innata y no requiere de ningún tipo de asociación previa. Respuesta incondicionada. Es la respuesta refleja o automática que se produce ante la presencia del estímulo incondicionado. Esta respuesta es innata y no necesita ser aprendida. Estímulo neutro. Es un estímulo que inicialmente no provoca una respuesta específica, es decir, no tiene ningún efecto particular sobre la respuesta que se desea estudiar. La asociación. Implica la asociación repetida entre el estímulo neutro y el estímulo incondicionado. Esto significa que el estímulo neutro se presenta junto con el estímulo incondicionado en varias ocasiones para que se establezca una conexión entre ellos. Estímulo condicionado. Después de la asociación repetida entre el estímulo neutro y el estímulo incondicionado, el estímulo neutro se convierte en un estímulo condicionado. Respuesta condicionada. Es la respuesta que se produce ante la presencia del estímulo condicionado después de la asociación repetida con el estímulo incondicionado. La respuesta condicionada es similar a la respuesta incondicionada, pero es evocada por el estímulo condicionado en lugar del estímulo incondicionado. Estos elementos claves del condicionamiento clásico son fundamentales para comprender cómo el aprendizaje asociativo se produce a través de la repetida asociación entre estímulos y respuestas. Además de ellos, existen otros conceptos y procesos fundamentales que son relevantes para comprender cómo se desarrolla y se modifica este tipo de aprendizaje asociativo, los cuales son adquisición, que se refiere al proceso mediante el cual se establece la asociación entre el estímulo condicionado y la respuesta condicionada. Durante esta fase se presenta el estímulo neutro junto con el estímulo incondicionado de manera repetida. A medida que se repite esta asociación, el estímulo condicionado comienza a provocar la respuesta condicionada de manera más consciente y la asociación se fortalece. Generalización. La generalización se produce cuando un estímulo similar al estímulo condicionado también evoca la respuesta condicionada. En otras palabras, el organismo responde de manera similar a estímulos que comparten características similares al estímulo condicionado original. Discriminación. La discriminación es el proceso por el cual el organismo aprende a responder de manera selectiva solo al estímulo condicionado específico y no a otros estímulos similares. Extinción. La extinción ocurre cuando la asociación entre el estímulo condicionado y la respuesta condicionada se debilita o se disuelve. Esto sucede cuando el estímulo condicionado se presenta repetidamente sin ser seguido por el estímulo incondicionado. Durante este proceso, la respuesta condicionada disminuye gradualmente hasta que finalmente desaparece. Estos procesos son esenciales para entender cómo los estímulos y las respuestas se relacionan entre sí y cómo se pueden manipular para influir en el comportamiento de los organismos. Un ejemplo entendido a través de la investigación de lo anteriormente mencionado es el siguiente. Imaginemos a un adolescente de 15 años que tiene un miedo intenso a las mariposas. Este miedo se originó cuando escuchó a sus padres comentar que las mariposas botan un polvillo venenoso. A partir de ese momento, el adolescente comenzó a asociar las mariposas con el peligro y desarrolló un miedo irracional hacia ellas. En este ejemplo, el estímulo incondicionado es el polvillo venenoso que supuestamente las mariposas botan.
Esta información fue el factor desencadenante del miedo inicial del adolescente. La respuesta incondicionada es el miedo que la adolescente experimenta al escuchar sobre el polvillo venenoso. El estímulo neutro es la presencia de mariposas. Originalmente, antes de que la adolescente asociara las mariposas con el polvillo venenoso, las mariposas no tenían ningún efecto en su miedo. Sin embargo, a medida que el adolescente escucha repetidamente sobre el polvillo venenoso de las mariposas, el estímulo neutro se convierte en un estímulo condicionado. Las mariposas adquieren la capacidad de provocar miedo en ella, convirtiéndose en el estímulo condicionado. Como resultado de esta asociación, la adolescente generaliza su miedo a todas las mariposas. En lugar de discriminar entre diferentes tipos de mariposas, la adolescente asocia el miedo a todas las mariposas independientemente de su color o tamaño. Este proceso de generalización ocurre, como ya lo mencioné anteriormente, cuando un estímulo similar al estímulo condicionado evoca la misma respuesta condicionada. Ahora, también es importante mencionar los experimentos, comenzando con uno de los pilares fundamentales en el estudio del aprendizaje y el condicionamiento. Este trabajo sentó las bases para futuras investigaciones en el campo de la psicología, ya que demostró que los animales y los seres humanos pueden aprender a asociar estímulos y respuestas de manera sistemática y predecible. A principios del siglo XIX, en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia, el renombrado fisiólogo Iván Pavlov llevó a cabo una serie de experimentos que revolucionarían nuestra comprensión del aprendizaje y el condicionamiento. Uno de sus experimentos más famosos se centró en la salivación de los perros. Pavlov estaba interesado en estudiar los procesos de digestión en los perros y decidió investigar cómo ciertos estímulos podían influir en la salivación de los animales. Para ello, montó un laboratorio donde pudo controlar rigurosamente las condiciones experimentales. En su laboratorio, Pavlov colocó los perros en jaulas individuales y les implantó cánulas en las glándulas salivales, lo que les permitía medir con precisión la cantidad de saliva que producían. El experimento comenzó con la presentación de comida a los perros, lo cual naturalmente provocaba una respuesta de salivación. Sin embargo, Pavlov quería investigar si podía condicionar a los perros para que salivasen en respuesta a un estímulo neutral como un sonido. Para lograr esto, el equipo de Pavlov comenzó a presentar un sonido, como el de una campana, justo antes de darle la comida a los perros. Repitieron esta secuencia varias veces. Después de un tiempo, Pavlov notó algo sorprendente. Los perros comenzaban a salivar no solo cuando veían la comida, sino también cuando escuchaban el sonido de la campana, incluso sin que la comida estuviera presente. Habían aprendido a asociar el sonido con la comida y habían desarrollado una respuesta condicionada de salivación. Este fenómeno es conocido como condicionamiento clásico y demostró que los perros podían aprender a asociar estímulos neutrales como el sonido de la campana con estímulos incondicionados como la comida, lo que llevaba a respuestas condicionadas como la salivación. Pequeño Albert también es un experimento conocido que fue llevado a cabo por el psicólogo estadounidense John Watson y su asistente Rosalie Reiner en 1920. El objetivo principal del experimento era demostrar que los seres humanos podían adquirir miedos condicionados a través del aprendizaje. Para ello, Watson y Reiner utilizaron a un niño de 11 meses llamado Albert como sujeto de estudio. En el experimento, Albert inicialmente no tenía miedo a ciertos estímulos como ratas blancas, conejos, perros o pelucas. Sin embargo, Watson y Reiner querían comprobar si podían condicionar en él una respuesta de miedo a estos estímulos. El experimento se llevó a cabo en varias etapas. En la primera etapa, Albert fue expuesto a los estímulos como una rata blanca sin ninguna reacción negativa. En la segunda etapa, cada vez que Albert tocaba la rata blanca se hacía sonar un fuerte ruido detrás de él, lo cual le causaba susto y le hacía llorar. Después de repetir esta asociación varias veces, Albert comenzó a mostrar miedo condicionado a la rata blanca, incluso sin el ruido. Su reacción de miedo se activaba al ver la rata. Además, Albert generalizó su miedo a otros objetos similares, como los conejos y las pelucas. Aunque este experimento proporcionó evidencia sobre el aprendizaje, fue considerado controvertido debido a la ética involucrada en el uso de un niño como sujeto de estudio y la posible afectación emocional que pudo haber sufrido Albert. Además, no se realizó un proceso de desensibilización para eliminar el miedo condicionado en Albert después del experimento. También es relevante mencionar el condicionamiento de huella, también conocido como el efecto García. Se refiere al hecho de que es más fácil asociar un estímulo condicionado externo como una luz o un sonido con un estímulo incondicionado externo, y que un estímulo condicionado interno como un tipo de comida se asocia más fácilmente con un estímulo incondicionado interno.
Un ejemplo de este efecto es cuando experimentamos malestar estomacal o náuseas y lo relacionamos inmediatamente con algo que hemos comido, incluso si el malestar o las náuseas se deben a otra causa externa. Esto ocurre porque se produce un condicionamiento selectivo basado en el tipo de estímulo, es decir, asociamos la naturaleza del estímulo con la naturaleza de la respuesta, que debe ser la misma, en este caso de origen interno. El descubrimiento del efecto García nos lleva a explorar su origen. En un laboratorio en las afueras de una pequeña ciudad, John García, un renombrado psicólogo experimental, se embarcó en un estudio que cambiaría nuestra comprensión del condicionamiento clásico. García estaba particularmente interesado en cómo los animales aprenden a asociar estímulos específicos con consecuencias negativas y cómo esto afecta su comportamiento futuro. Para llevar a cabo su experimento, García seleccionó ratas de laboratorio como sujeto de estudio. Primero les proporcionó acceso a dos tipos de agua, una dulce y otra salada. Las ratas bebían de ambas fuentes de agua sin mostrar preferencia por alguna en particular. Sin embargo, García decidió intervenir en el experimento. Decidió inyectar a algunas ratas con sustancias que les provocaba malestar estomacal, lo que causaba una sensación de enfermedad en los roedores. Al mismo tiempo, las ratas tenían acceso al agua dulce. Después de un tiempo, García notó algo sorprendente. Las ratas que habían sido inyectadas con la sustancia y habían bebido agua dulce mostraban una aversión hacia el agua dulce en comparación con las ratas que no habían sido inyectadas. Parecía que las ratas habían aprendido a asociar el sabor del agua dulce con la enfermedad que experimentaron después de la inyección. Este descubrimiento fue revolucionario y desafió las creencias previas sobre el condicionamiento clásico. García demostró que las ratas eran capaces de aprender asociaciones entre el sabor de un alimento y las consecuencias negativas que lo seguían, incluso después de un episodio de enfermedad. Este fenómeno fue conocido como el condicionamiento de huella o condicionamiento de aversión a un sabor, y se fundamenta en la noción de que nuestro cerebro tiende a conectar ciertos estímulos con una respuesta emocional fuerte cuando hay un lapso de tiempo entre ellos. Esto se debe a que durante este intervalo el cerebro tiene la oportunidad de procesar y fijar la información recibida, fortaleciendo así la relación entre el estímulo condicionado, sabor de alimento, y el estímulo incondicionado, malestar digestivo. Ahora vamos a mencionar los aportes del condicionamiento clásico. Uno de ellos es la influencia en el desarrollo de la psicología conductista como enfoque teórico. El condicionamiento clásico en particular ha sido fundamental para el surgimiento y la consolidación de la psicología conductista como una disciplina científica. La psicología conductista se centra en el estudio objetivo y medible de la conducta observable y busca comprender cómo los estímulos del entorno influyen en el comportamiento humano. Este enfoque se basa en gran medida en los principios del condicionamiento clásico y ha sido moldeado por las investigaciones pioneras de Ivan Pavlov, quien sentó las bases para la teoría del condicionamiento clásico a principios del siglo XXI con los experimentos con perros. La teoría del condicionamiento clásico de Pavlov proporcionó una explicación científica de cómo se forman las asociaciones entre estímulos y respuestas y cómo estas asociaciones pueden influir en el comportamiento. Este enfoque resaltó la importancia de los factores ambientales y la experiencia en la determinación de la conducta, en contraste con las teorías psicológicas previas que se centraban más en los procesos mentales internos. Basándose en los principios del condicionamiento clásico, los psicólogos conductistas desarrollaron métodos y técnicas de intervención como el condicionamiento operante para modificar y moldear la conducta humana. Siendo así, la influencia del condicionamiento clásico también ha influido en la forma en que se diseñan los experimentos y se recopila la evidencia empírica en el campo de la psicología. El enfoque conductista se basa en la observación, medición y manipulación cuidadosa de variables y ha promovido un enfoque riguroso y científico en el estudio de la conducta humana. A lo largo de las décadas, la psicología conductista ha evolucionado y se ha integrado con otros enfoques teóricos, como la psicología cognitiva, para formar enfoques más holísticos y comprensivos. Sin embargo, el legado del condicionamiento clásico en la psicología conductista sigue siendo relevante y es fundamental para comprender cómo los estímulos ambientales influyen en nuestra conducta y cómo podemos modificarla a través de la experiencia y el aprendizaje. También está su aporte en el tratamiento de fobias y trastornos de ansiedad a través de la terapia de exposición. El aporte del condicionamiento clásico en el tratamiento de fobias y trastornos de ansiedad a través de la terapia de exposición es un avance significativo en el campo de la psicología clínica y la salud mental. La terapia de exposición se basa en principios del condicionamiento clásico para ayudar a los individuos a superar sus miedos y ansiedades. En esencia, la terapia de exposición busca exponer gradualmente a la persona al estímulo temido o desencadenante de ansiedad, permitiéndole experimentar la situación sin sufrir las consecuencias negativas que teme.
A medida que el individuo se expone repetidamente al estímulo temido sin experimentar daño real, su respuesta emocional negativa disminuye, lo que lleva a una reducción en la ansiedad y eventualmente a la extinción de la respuesta condicionada. El condicionamiento clásico es fundamental en este proceso, ya que subyace en la formación y extinción de las respuestas condicionadas. Al exponer al individuo al estímulo temido sin consecuencias negativas, se está reconociendo su respuesta emocional, reacondicionando su respuesta emocional, lo que resulta en una disminución significativa de la ansiedad y el miedo asociado. Bueno, como sabemos, esta teoría sostiene que las asociaciones entre estímulos y respuestas pueden formarse a través de la repetición y la asociación temporal. En el contexto educativo, ya que esta teoría también ha aportado a la educación, esto significa que los estudiantes pueden aprender a asociar ciertos estímulos como imágenes, sonidos o palabras con respuestas específicas como recordar información o realizar una tarea. Por ejemplo, un maestro puede utilizar el condicionamiento clásico en el aula al asociar una canción o una melodía particular con un concepto o una lección específica. A medida que los estudiantes escuchan repetidamente la canción mientras enseña ese concepto, se establece una asociación entre la música y el contenido. En consecuencia, cuando los estudiantes escuchan la canción fuera del aula, pueden evocar la información relacionada con ese concepto. Este enfoque aprovecha el principio del condicionamiento clásico para mejorar el proceso de aprendizaje, ya que la música se convierte en un estímulo condicionado que se desencadena la recuperación de información. Otro aporte del condicionamiento clásico al aprendizaje de los estudiantes es el énfasis en la repetición y la práctica. Según la teoría del condicionamiento clásico, la repetición de asociaciones entre estímulos y respuestas fortalece esas conexiones. En el contexto educativo, esto implica que los estudiantes pueden mejorar su aprendizaje al practicar y revisar rápidamente el material. Por ejemplo, los estudiantes repiten y practican activamente información clave o habilidades hasta que se vuelven automáticos y están arraigadas en la memoria a largo plazo. Esta práctica constante ayuda a fortalecer las conexiones neuronales relacionadas con el conocimiento adquirido, facilitando su recuperación y aplicación en diferentes contextos. Además, el condicionamiento clásico ha influido en la comprensión de cómo los estímulos emocionales pueden afectar el aprendizaje. La teoría del condicionamiento clásico ha demostrado que los estímulos emocionales pueden generar respuestas condicionadas fuertes y duraderas. En el ámbito educativo, esto significa que las experiencias emocionales positivas o negativas pueden tener un impacto significativo en la forma en que los estudiantes aprenden y retienen información. También ha influido en el desarrollo de estrategias de enseñanza y técnicas de estudio. Por ejemplo, la técnica de asociación de palabras se basa en el principio del condicionamiento clásico. Los estudiantes pueden mejorar su retención de información al asociar palabras claves o conceptos con imágenes o ideas que les resulten familiares o significativas. Ahora bien, bases experimentales del aprendizaje por reforzamiento. El aprendizaje por reforzamiento se basa en la investigación experimental, específicamente en el experimento de laboratorio, donde se utilizan diferentes animales como sujetos de estudio, como ratones, palomas, gatos, conejos y perros. Este enfoque experimental permite observar cómo los animales aprenden a asociar ciertos estímulos con respuestas específicas, lo que les permite adaptarse y sobrevivir en su entorno natural. Un ejemplo destacado de este tipo de aprendizaje es el experimento de Thorndike con la caja problema. En la caja, gatos hambrientos aprendieron a asociar el acto de rozar una cuerda con la apertura de la puerta que les permitía acceder a la comida. Este tipo de aprendizaje se basa en la idea de que las asociaciones que conducen a consecuencias positivas tienden a ser repetidas, lo que refuerza la asociación entre el estímulo y la respuesta. Siendo así, el aprendizaje por reforzamiento se centra en cómo los animales, incluidos los humanos, aprenden a través de la asociación de estímulos con respuesta, lo que les permite adaptarse y sobrevivir en su entorno. También es de suma importancia mencionar los procedimientos del condicionamiento pavloviano excitatorio e inhibitorio. El procedimiento del condicionamiento pavloviano excitatorio es una técnica utilizada en psicología para establecer una asociación entre un estímulo neutro y un estímulo incondicionado, que provoca una respuesta automática en un organismo. Este procedimiento implica presentar repetidamente el estímulo condicionado, por ejemplo, una campana, junto con el estímulo incondicionado, por ejemplo, comida, para que el organismo aprenda a asociar el primero con el segundo y produzca la misma respuesta automática ante el estímulo condicionado solo. Ahora, el procedimiento del condicionamiento pavloviano inhibitorio es un tipo de condicionamiento que se basa en la presentación de un estímulo condicionado que indica la ausencia de un estímulo incondicionado. En este caso, el estímulo condicionado adquiere la capacidad de inhibir una respuesta condicionada que normalmente se produciría en presencia del estímulo incondicionado. Por ejemplo,
Si un perro ha sido condicionado para asociar el sonido de una campana con la llegada de comida, estímulo incondicionado, y posteriormente se le presenta el sonido de una campana sin la comida, el perro puede aprender que cuando escuche ese sonido no recibirá comida. En este caso, el sonido de la campana se convierte en un estímulo condicionado inhibitorio, que inhibe la respuesta condicionada de salivación que normalmente se produciría en presencia de la comida. Muchas gracias por su atención.